estamos nuevamente con otro entrenador de baloncesto, en este caso Jorge Acero Pereda. Buenas tardes, soy Jorge Acero Pereda, tengo 32 años y llevo entrenando desde los 14. En 2013 hice el curso de entrenador superior en Tenerife y desde hace 3 temporadas soy entrenador del Club Deportivo Alcázar en Mahón, en Menorca. Y en tus inicios como entrenador, ¿tuviste algún tipo de referencia o guía? Pues referente, el primero de todos ellos fue sin duda mi padre, que fue quien de alguna manera me enseñó a amar este deporte desde muy pequeño. Y bueno, con el paso de los años, pues ha habido otro tipo de referentes que han estado muy cerca de mi día a día y de mi labor como entrenador. Pues como labor de entrenador, la siguiente pregunta, ¿crees que el baloncesto, consideras, perdón, el baloncesto una profesión? En mi caso, desde hace 3 temporadas, coincidiendo con mi llegada aquí a Menorca, al Club Deportivo Alcázar, pues tengo la suerte de dedicarme al baloncesto a nivel profesional, pero es algo que yo desde hace muchos años me considero. Ya sea por las horas que dedicaba a prepararme, como por las horas que dedico a preparar entrenamientos o partidos. En definitiva, la cantidad de horas que pensamos en baloncesto a lo largo del día, creo que me consideraría un entrenador profesional. Creo que es algo que va mucho más allá de contratos, de sueldos desorbitados y por todo ello así me lo considero. Pero es cierto que la realidad que vivimos hoy en día es otra, que apenas se percibe el esfuerzo, los sacrificios y no sé si se valora demasiado todo lo que hay detrás de lo que puede verse en un fin de semana. ¿Y cuál es tu sensación desde el exterior? Quizá un poco esa, que de alguna manera no se reconoce pues todos los sacrificios que hacemos para poder llegar a jugar un partido, a dirigir una temporada, a dirigir un equipo. Mm, Creo que no estando regulada como profesión, la labor de entrenador de baloncesto, para quienes queremos dedicarnos a esto, nos hace sobrevivir más que vivir. Y creo que esa sensación sí que se tiene desde fuera, porque no está regulada y no se considera una profesión. Pues hablando de la profesión, como toda profesión tiene una formación. Entonces, Ujú. en tu caso, ¿en qué ha consistido y en qué consiste actualmente? Muy bien, pues como he dicho al empezar, comencé a entrenar con 14 años y en cuanto tuve la edad permitida, pues hice el curso de primer nivel en el Colegio San Gabriel y 2 años más tarde hice el curso de segundo nivel en el Colegio Estudio, antes de en 2013 hacer el curso de entrenador superior. Pero como bien has dicho en la pregunta, creo que mi formación es diaria. Hay un montón de clinics hoy en día. En estos días, por culpa o gracias a la situación extraordinaria que está una cantidad brutal de baloncesto en este año, pero tengo la sensación de que la observación, el día a día y los entrenadores de los que me rodeo, así como de las jugadoras de las que he entrenado, son quienes más me han enseñado. Eh, Te escucho un poquito lejos, aunque se te ha oído bien Uh-huh. esta respuesta, al final como que ha bajado un poquito. Vale, ¿Vale? Voy a por la siguiente pregunta. Eh, genial. ¿Crees que la formación a la que tenemos acceso es de calidad? ¿Qué mejorarías? Bueno, más que la calidad, o que en la calidad me prefiero centrarme en la proyección o en la transferencia que la formación que recibimos tiene en nuestro día a día. Como te decía antes, clinics hay un montón. Estos días, además, vía online, podemos disfrutar de un montón de ellos, pero no sé hasta qué punto muchos de ellos se ajustan a
a nuestra realidad, a nuestro día a día. Evidentemente todo es formación y en crecer como entrenadores también está el reflexionar acerca de todo lo que aprendemos, saber elegir lo que aplicamos, lo que no, pero sí es cierto que muchos de estos clinics o de estas formaciones están dirigidas por entrenadores ACB o ligas FEP y al menos por ahora muchos de nosotros no tenemos pues los mismos medios, las mismas realidades. Es la primera vez en las entrevistas que se hace un comentario al respecto, aunque cierto es que en muchas de las respuestas sobre la formación hablan sobre que es verdad que la formación que recibimos generalmente más enfocado a la reglada que a la no reglada, digamos, hablan un poco de eso, que se tendría que enfocar un poquito más a las realidades de las categorías a las que se va a entrenar, ¿no? Un 0, un 1, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que esto que comentas ahora, hay un bombardeo espectacular primero de información, luego de debates, de charlas, de clinics, pero sí que es verdad que, claro, yo creo que en muchos casos lo que está primando es un poco la promoción de si yo tengo a Ito, yo tengo a Pablo Lasso, voy a tener más gente que va a venir, ¿no? Que si realmente tengo a gente que va a tocar los palos que son más cercanos y de realidades, como bien has planteado, ¿no? De una gran mayoría. Sí, hay iniciativas de este tipo que están promoviendo los clubes a nivel particular, aunque luego es cierto que muchos de ellos lo comparten también vía YouTube, que creo que se ajusta un poco más al día a día, ya sea en formato de que los entrenadores del club preguntan cosas que viven, con las situaciones con las que conviven, y el entrenador, ya sea de formación o de élite, dan su punto de vista, o formaciones que dan entrenadores como a mí me gusta llamarlos anónimos, porque no salen en ningún medio de comunicación, no tienen pues la relevancia en medios de comunicación y en redes sociales que pueden tener los entrenadores profesionales, pero sí que es verdad que su contenido pues puede sernos mucho más útil a día de hoy que el que nos plantean pues entrenadores de ACB, insisto, o ligas FEP, que es un contenido y una formación que a todos nos apetece tener y todos queremos almacenar, pero es cierto que cuando el día de mañana nos planteemos preparar una nueva sesión de entrenamiento, todo esto va a ser muy difícil plasmarlo. Perfecto, pues vamos a por la pregunta número 5. ¿Qué momentos te han dado mayores enseñanzas, las positivas o las negativas? Y cuéntame una de cada. Pues yo creo que todas son positivas, que de los peores momentos, que ha habido muchos, siempre han surgido oportunidades, ya sea para crecer o para desarrollarme como entrenador o como persona. Entonces, ejemplos hay un montón. No me gustaría dejarme ninguno, pero recuerdo una medalla de plata en un campeonato de España de selecciones en 2010, un campeonato de Madrid que logramos con estudiantes, el descenso en el primer año de Liga Femenina 2 con Olímpico 64. Bueno, un quinto puesto que conseguimos con un junior de Alameda de Osuna, quedándonos muy cerca de la Final Four, o incluso el año pasado que aunque lo personalice, fue un trabajo de todos, conseguí disputar mi primer campeonato de España de clubes como entrenador. En todas estas situaciones que te menciono, y seguro que en muchas más, ha habido muchas decepciones, ha habido pequeños éxitos, y es una mezcla de todos ellos lo que creo que me han ido construyendo como entrenador. Pues como entrenador, ¿cuál es tu objetivo, tu aspiración y cuál consideras que es la situación ideal? Lo ideal yo creo que cada uno tiene como objetivo ser el mejor entrenador que pueda ser.
Pero es cierto que pues la experiencia, los años entrenando, eh, me han hecho ver que lo importante es saber adaptarse, como hablábamos antes, a cada realidad. A la nuestra en ese momento concreto, a la de nuestros equipos, a la de cada jugadora. Seguir aprendiendo, claro. Claro, lo ideal, como ya te decía, es ser el mejor entrenador que uno pueda ser. Pero como hablábamos antes también, creo que que pocas veces pasa que un entrenador en formación pueda volcar dentro de una misma temporada, los 8 o 9 meses que una temporada, absolutamente todos sus conocimientos. Por eso prefiero pensar que es una cuestión de adaptarse al medio, al club, al equipo, a los jugadores, tanto a nivel deportivo como humano. Muy bien, pues vamos a por dos preguntas que tienen que ver con las satisfacciones y las frustraciones entrenando, ¿no? ¿Qué es lo que te da mayor satisfacción y todo lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que más te frustra? Pues una de las sensaciones más gratificantes de las que disfruto entrenando es la sensación de comprobar cómo van construyéndose mis equipos, ¿no? Cómo van encajando las piezas, tanto dentro como fuera de la cancha. Y durante todo este camino, pues de vez en cuando parar, mirar atrás y comprobar, como ya te decía, que al margen de los resultados, pues cada día somos un poco mejores. Ese proceso para mí es una de las sensaciones más gratificantes como entrenador. La mujer entrenadora, ¿crees que tiene la misma visibilidad que el hombre entrenador? Leí hace unos días en Twitter que esta locura de entrenar es cierto que no entiende de géneros, pero es cierto que la oportunidad o la visibilidad, como tú dices, va perdiendo fuelle, que creo que es muy grande a nivel iniciación, a nivel minibásquet incluso, pero muy limitada en perfeccionamiento, por no hablar de alto rendimiento, de élite. Y creo que tiene la misma visibilidad, sí, y creo que poco a poco tendría que dejar de sorprendernos. Que el hecho de ver a una mujer dirigiendo pues un equipo masculino o sentada en un banquillo de la CB o de la NBA, creo que hasta que todo esto no se normalice no conseguiremos la igualdad. ¿Crees que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? Sí, sin duda. Como he dicho antes, creo que debería ser considerado como un trabajo y para eso creo que tendría que regularizarse, para que muchos dejásemos de sufrir cuando nos dedicamos a entrenar o cuando nos proponemos dedicarnos a entrenar, ya que también lo comentábamos antes, dedicamos muchísimas horas a esta tarea, a este trabajo, en ocasiones mucho más que de las 8 que definen una jornada laboral, porque los fines de semana tampoco descansamos. Y no digo que tengamos que ser considerados como héroes, como pasa en muchos países bálticos, pero al menos sí profesionales, y que de alguna manera la labor, la tarea se considerara una profesión y contractualmente mejorase. Pues antes de pasar a la última, quería incidir un poco sobre lo que has comentado al principio, ¿no? Donde estás entrenando ahora y preguntarte un poco cuando, primero, si nos puedes contar cómo te surge la oportunidad de irte para allá y bueno, qué decisión tomas tú para, pues eso, salir, digamos, porque esto lo hablaba en otra entrevista con una entrenadora que está entrenando Liga 2 y que ya hablaba de salir de la zona de confort, ¿no? De decir, venga, voy para adelante, esta es mi profesión, quiero
dedicarme a ello, ¿no? Y un poco hablaba de la valentía de tomar ciertas decisiones en algunos momentos, también por el mismo motivo que hablabas tú, ¿no? De que es difícil en esta profesión poder tener una dedicación exclusiva, ¿no? Pues en mi caso fue, como he comentado, hace 3 años. Estaba entrenando, compaginaba Olímpico 64 con el Colegio La Media de Osuna y ese verano, a través de un compañero de Madrid, me llegó una propuesta, como ya he mencionado, profesional para venir aquí a Menorca. Bueno, es un proyecto muy interesante, muy ilusionante y bueno, sí es cierto que era un pequeño salto al vacío porque sales un poco de tu zona de confort, como tú comentabas, pero si uno quiere dedicarse exclusivamente a esto, pues tiene que asumir cierto tipo de riesgos. Y ese fue mi caso. Perfecto, pues vamos a por la última pregunta. ¿Crees que la unión hace la fuerza? ¿Crees que podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores? Sí, yo creo que sin duda que la unión nos hace más fuertes y de ahí un poco yo creo también la labor que estáis haciendo todas las asociaciones de entrenadores, trabajando en muchas y muy diferentes iniciativas para reunirnos con el objetivo de que nuestras condiciones, que ojalá pronto sean contactuales, pues mejoren. Una pregunta que siempre, digamos, o casi siempre os realizo, tiene que ver un poco con la dificultad de unirnos, ¿no? Eh, desde tu perspectiva, ¿por qué crees que es complicado que, digamos, nos unamos, ¿no? Como gremio? Pero yo creo que tiene que ver con el celo, entre comillas, o el orgullo que cada uno tenemos como entrenador y que tanto nos cuesta dejar un poco de lado a la hora de abogar por un fin o un objetivo común. Cierto que cada sábado competimos los unos contra los otros y muchas veces estamos pensando en el siguiente partido o incluso preparamos con mucha antelación el partido clave y poco a poco se va generando esa rivalidad que a la hora de pelear por un objetivo común se diluye, de alguna manera se diluye y no la tenemos tan cerca. Entonces yo creo que van un poco por ahí los tiros. En estos momentos, precisamente en los que no hay competición, creo que sí que se está generando un sentimiento mucho más fuerte, mucho mayor. Quizá por eso, que no haya competición, que no haya tanta rivalidad y que dejemos de lado un poco el día a día, el ganar o perder, la competición propiamente dicha y habiendo parado o habiéndosenos obligado a parar, pues pensar un poco más allá en el colectivo entrenador, más allá que en el colectivo equipo o en la propia competición. Pues, no sé, recomiéndanos algo al respecto, porque voy a empezar a realizar esa pregunta a partir de ahora, es decir, ¿qué crees que, o qué idea puedes aportar para que los entrenadores seamos todos un poquito más conscientes de que, bueno, siendo, pudiendo ser importante el hecho de ser un gremio fuerte, ¿cuál es tu propuesta para que podamos crecer como gremio? Pues yo creo que iniciativas como esta que nos juntan, nos reúnen de alguna manera y nos mantienen un poco al día de nuestra labor, nuestra tarea en este caso con estas pequeñas entrevistas siempre te gusta ver quién es el siguiente entrevistado y qué es lo que puede ofrecerte diferente a lo que tú vives, pues compartir baloncesto de esta manera diferente, que seguramente en muchos casos dentro de poco, cuando todo esto se solucione, nos llevará a reunirnos físicamente, pues, pues hacen mucha fuerza en este sentido, ¿no? Hablaba antes también de que pocos clinics se ajustan a nuestra realidad
y pensaba en las pocas veces que compartimos baloncesto o nuestro baloncesto con otros entrenadores, sean de nuestro club o de otros clubes. Y les invitamos a entrenar o les invitamos a que entrenen a nuestros equipos para ver cómo desarrollan ellos su trabajo. Entonces yo creo que todo este tipo de iniciativas que nos reúnan a todos bajo un mismo paraguas, poco a poco nos irán acercando de verdad, no de una forma tan superficial o tan de boquilla, si me permites decirlo así, y sí de una manera más física, más de verdad. Pues muchas gracias, Jorge. La verdad es que ha sido una entrevista interesante, sobre todo por la perspectiva que nos das de cómo has ido progresando a lo largo de los años y ese salto, ¿no? ese cambio que has decidido tomar y en el cual pues además ha llevado a que puedas dedicarte al baloncesto como profesión en todo su ámbito de la palabra, ¿no? Porque cuando pregunto la consideración de profesión, sí que es verdad que muchas veces se asocia directamente a que sea la profesión principal, ¿no? Cuando, bueno, eso evidentemente es personal de cada uno, ¿no? Mi opinión personal es que al final profesión es a lo que te dedicas, sea una, dos, tres, cuatro o 15 cosas, ¿no? Si te dedicas a ello y utilizas tu tiempo para ello, para mí es una profesión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y nada, lo que es la parte de la entrevista por mi parte está finalizada. Si quieres hacer algún comentario más o aportar alguna idea más, por supuesto eres libre completamente de hacerlo. Bueno, pues agradecerte a ti personalmente la invitación y daros la enhorabuena como asociación por esta iniciativa, por todas las que habéis tenido antes y seguro por las que están por venir, que seguro que nos unen y nos juntan de verdad en aras de este objetivo tan ambicioso. Sí, desde luego ambicioso es por la dificultad que tiene, no por ninguna otra cosa. Eso te lo digo porque cierto es que en algún caso estoy convencido que hay algún pensamiento de que la asociación se crea para luego conseguir algún puesto federativo o alguna historia de estas. Que bueno, es uno de los males que ocurre, ¿no? Que el ser humano a veces se aprovecha de la buena fe de la gente para sacar provecho, y eso creo que es una de las razones por las cuales en general, no solo hablo de digamos nuestro gremio, a veces es difícil, ¿no? Unirse y conseguir un objetivo común, porque hay gente que se ha aprovechado y mancha un poquito la posibilidad, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que sí se puede hacer, que es preguntar. Oye, mira, ¿esta asociación en qué consiste? ¿Para qué es? ¿Cuál es vuestro objetivo? Y bueno, preguntar a lo mejor aclara algunas dudas, ¿no? O preconcepciones. Sí, seguro. Y como decía antes, este celo o estos pequeños episodios de orgullo que a veces tenemos, que supongo que vendrán influidos por episodios pasados, como tú bien dices, pues todos estos pequeños egos seguramente se solucionarían conociendo de primera mano, preguntando en qué consiste pues vuestra labor, que aunque parece evidente, seguro que tiene muchos aspectos que desconocemos o en los que no nos hemos querido preocupar. Y sí, como bien dices, el hecho de preguntar, de informarnos, seguramente abriría muchas más mentes. Pues Jorge, muchas gracias por estar un ratito con nosotros y nada, espero poder contactar contigo en alguna otra ocasión. Por supuesto, cuando lo necesitéis. Gracias a vosotros.